Un gusto saludarlos desde el Centro Cultural y Cinematográfico del Consulado General de México en Los Ángeles. Muchas gracias a Canal 22 por siempre apoyar todas nuestras iniciativas y hoy estamos encantados porque tenemos con nosotros para esta serie de programas que ha venido realizando el consulado previamente con la Cónsul General Marcela Celorio y que pronto nos va a tener una sorpresa muy importante con Canal 22. Pero el día de hoy tenemos al reconocido periodista de radio, también locutor y profesor Beto Arcos. Beto, un gusto saludarte. Un placer estar contigo, Cintia. Muchas gracias por esta invitación. Al contrario, para nosotros es un gusto porque, bueno, pues tienes presencia a nivel nacional. Tú te has desarrollado como periodista y crítico musical para una de las cadenas más importantes radiales en Estados Unidos, que es NPR, National Public Radio. También eres crítico musical para la BBC de Londres y trabajas pues frecuentemente para KPCC aquí en Los Ángeles. Así que es un verdadero gusto tenerte porque además tú compartes con muchas de las personas que nos acompañan aquí en el consulado una historia de éxito como migrante mexicano, como migrante jarocho. Cuéntanos de ti, ¿cómo es que llegaste aquí a Estados Unidos? Bueno, pues es una historia larga y compleja y trataré de ser breve. En un principio vine a California cuando tenía 15 años. Una familia anglosajona me invitó a vivir con ellos en Palo Alto, California. Estuve un año viviendo allá. Allá aprendí inglés. Allá, digamos que el inglés se convirtió en el segundo idioma. Ya, digamos, que lo llevo desde entonces muy presente en mí. Y regresé a México, eso fue en el 77, 78. Y al regresar continué mis estudios de secundaria, preparatoria, entré a la universidad. Y luego, a mediados de los años 80, en el 85 específicamente, decidí mudarme, venir a vivir a Estados Unidos, nuevamente, digamos, indocumentado. En aquel tiempo, pues la familia me invitó y digamos que se arriesgó de alguna manera a cruzarme la frontera de Tijuana a San Diego y viví con ellos pues, un año, digamos, indocumentado como hijo de la familia. La familia tenían cuatro hijos, yo era como el quinto hijo durante un año. Después, cuando yo decidí hacerlo por sí mismo, pues tenía 22, 23 años, crucé la frontera de Matamoros a Brownsville y allá estuve viviendo en Colorado aproximadamente 10 años. Finales de los 80 me casé, logré conseguir mi residencia, entré a la Universidad de Colorado digamos que a continuar o a reiniciar mi interés por el periodismo y me gradué de la Universidad de Colorado en el 93. Ese mismo, ese mismo mes que me gradué, salió al aire mi primer reportaje en un programa de NPR a nivel nacional. La misma semana que me gradué salió, hace una cosa muy, muy providencial, salió mi primer reportaje. Entonces, llevo yo, digamos, trabajando en la radio como locutor, pues un poquito más de 30 años. Empecé a mediados, finales de los años 80 hasta hoy en día. Y bueno, digamos que ese trabajo que hice en Colorado, pues me hizo querer hacer, obviamente, y llegar a más lugares, ¿no? A- a escalar un poco, digamos, esa carrera del periodismo. Y por una razón, pues, casi accidental, decidí dedicarme a hacer periodismo musical, que ese es mi fuerte, ¿no? O sea, he hecho, digamos, reportajes sobre otros temas, no solamente sobre música.
digamos que en el ámbito cultural eso ha sido mi fuerte, pero por alguna razón, como digo, muy, muy accidentada, decidí meterme al mundo de la música. Y la música ha dominado mi carrera, mi trabajo desde hace aproximadamente 25 años. Sí, y no hay músico latino que viva aquí en Estados Unidos que no conozca a Beto Arcos y que no tenga alguna cosa que contar de ti, sobre todo agradecimiento. Fíjate que estaba viendo tu libro, este libro hermoso en donde compilas una serie de entrevistas que se llama Music Stories from the Cosmic Barrio, el barrio cósmico. ¿Por qué le llamas así, Beto? Qué maravilla tu libro. Lo vi en inglés, pero sé que próximamente lo vas a publicar en español. ¿Por qué se llama el barrio cósmico? ¿Cuántas entrevistas incluyes ahí? ¿Cuántos géneros musicales? Es un libro extraordinario. Pues el concepto de ese barrio cósmico surgió hace más o menos unos 20 años. Le pedía yo a un amigo, un escritor de aquí, poeta también México-americano, que me ayudara a buscar el título de un programa, ¿no? Para un programa de radio que iba yo a crear en una radio aquí en Los Ángeles. Y necesitaba yo un programa que fuera una confluencia de culturas y de sonoridades que es para mí Los Ángeles, ¿no? Porque aquí, pues, como bien sabes, uno encuentra todo tipo de culturas de todas partes. Obviamente hay una fuerte presencia latinoamericana y desde luego la mexicana es la más potente, siempre ha sido así, pero también hay muchas otras culturas. Entonces le digo, oye, necesito un nombre que aglutine todos esas sonoridades. Y me dice, pues, ¿qué te parece el barrio cósmico, no? Y inmediatamente dije, ya, eso es, ¿no? Ese es el concepto. Eso fue hace como 20 años. Me quedé con esa idea. El programa, pues digamos, lo hice durante varios años. Después, hace como 7 años, se me ocurrió crear un podcast que le llamé así igual, El Barrio Cósmico, de Cosmic Barrio. Y el año pasado, cuando en medio de la pandemia, por allá por mediados de agosto, se me ocurrió hacer un libro, dije, pues necesito un título, ¿no? Entonces dije, no, pues el título ya lo tengo. Y se llama así, El Barrio Cósmico. Entonces de ahí viene esa idea. Ahora, respondiendo más directamente a tu pregunta, el concepto tiene que ver con lo que a mí se me ocurre que es un lugar donde hay armonía, donde hay eh, comunidad, donde hay música, donde se come bien, donde se disfruta de la compañía de amigos, de familia, de seres queridos, y donde el ambiente es alegre, ¿no? Es un lugar especial. Entonces, para mí eso es el barrio cósmico. Entonces, de ahí se me ocurrió esa idea un poco casi mítica de crear un concepto en torno a esta idea, ¿no? Y después, una vez que empecé digamos, a compilar las historias, a ordenarlas, se me ocurrió que ese barrio cósmico existe en muchas partes del mundo, ¿no? Y el libro mismo es prueba de ello, porque he estado en Argentina, en Colombia, en Cuba, en muchas partes de México, en Europa, aquí mismo en Estados Unidos. Entonces, y me he encontrado con esa especie, con ese ambiente que yo llamo el barrio cósmico. Entonces, por eso creo que funcionó muy bien la idea para darle el título a este libro. Es cierto, es cierto. Los Ángeles es una sociedad multiétnica, pluricultural, en donde efectivamente hay un cosmos de distintas culturas, de distintas nacionalidades que convergen aquí y de muchas maneras convergen de manera armónica y eso es un gran logro, es algo que debemos celebrar.
Y fíjate que estaba viendo, tu libro tiene una gran riqueza, hablas de todos los ritmos, de todas las corrientes musicales, hablas del vallenato, del tango, del flamenco, del mariachi, de las bandas oaxaqueñas, en fin, es, es una delicia verlo, pero fíjate que yo creo que hay un ingrediente revisándolo, le dedicas un apartado especial a la migración, pero se siente desde mi humilde punto de vista esta importancia que tú le concedes a la migración como un elemento central para la creación musical. Parece que, o sea, yo siento que tú reflejas muy bien esta idea de que cuando un migrante cruza la frontera, no solamente cruza la persona, cruza con él todo un bagaje cultural muy importante y la música es parte de la cultura. Y entonces, por lo que yo pude percibir en tu libro, de alguna manera nos muestras que todos estos grupos, todos estos cantantes, todas estas bandas vinieron a enriquecer eh, la diversidad cultural con la música. Pero creo que también sucede el fenómeno a la inversa. Esta música se enriquece de las percepciones locales, de los modos de ser y de compartir, de la cultura local. Entonces hay como una retroalimentación y el resultado musical es maravilloso. ¿Tú qué opinas sobre la migración y la música, la migración como un elemento central de la composición musical? Pues bien, bien que lo dices porque desde hace muchos años había pensado ese mismo concepto de que por mi experiencia, ¿no? Por mi vida personal, cuando uno cruza la frontera, cuando uno viene en busca de, digamos, de un mejor futuro, de una mejor vida, uno trae una maleta cargada de cosas, ¿no? Pero es una maleta imaginaria. Es decir, no es ni ropa, ni son zapatos, ni es una gorra, sino son siglos de cultura. Es decir, cada persona, cada niño, cada joven, cada señora, cada hombre que viene, que cruza la frontera, trae con ellos 500 años de historia, 500 años de riqueza cultural. Es decir, uno, nada más para dar un ejemplo, uno hoy en día no puede pensar en este país sin la cocina mexicana. Es decir, se ha convertido en parte de esta sociedad. La cocina mexicana es ahora los grandes chefs se acercan a nuestras tradiciones culinarias, gastronómicas para enriquecer, ¿no? La cocina que han hecho desde hace 30, 40 o 50 años, ¿no? O más. Y lo mismo la música, es decir, la misma música que traemos, que puede ser de México, de Colombia o de Cuba, ha enriquecido de manera avasallante la música de este país. Y voy a poner un ejemplo que ha estado presente en este país desde el principio. Eh, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en Nueva Orleans se empezó a crear lo que se le conoce ahora como el jazz, ¿no? El jazz es lo más americano que uno puede imaginar en cuanto a música. Es música, digamos, entre comillas, 100% de Estados Unidos. Pero ya a principios del siglo XX, uno de los creadores de esta sonoridad, el pianista Jelly Roll Morton, uno de los creadores del ragtime, de la música de piano que se tocaba en esos años, antes de Louis Armstrong o antes de la gran figura del jazz, el trompetista, dijo esto, así lo dijo: sin el sabor latino no existe jazz.
Así dijo él, dijo en inglés, jazz doesn't exist without the Latin or Spanish tinge. Sin ese sabor, sin esa célula, ¿no? Entonces, los mismos jazzistas de hoy en día, uno les puede preguntar, bueno, ¿cuál fue la influencia? O es que la influencia siempre estuvo ahí por una razón bien simple. Nueva Orleans era un punto de llegada de las músicas del Caribe y ahí llegaba la música afrocubana, pero también llegaba la música mexicana. Y ahí, y la música de Colombia, y las músicas de ese caldo que el gran escritor Antonio García de León, paisano mío de Veracruz, escribió en su libro, en ese mar de los deseos, que es el Caribe afroandaluz, así lo llamó él, dijo en su libro, en ese caldo que fue el mar Caribe durante 500 años, se fusionaron todo tipo de cosas, lo que venía de Europa, lo que venía de África y lo que vino de nuestras culturas prehispánicas. Y ahí, es ese caldo, surgieron muchos géneros musicales. De ahí se fue y nació la música mexicana hacia México, el son jarocho, el mariachi y todo, el jazz, ¿no? Y la música de Colombia, todo el Caribe fue lo que dio la explosión de lo que conocemos hoy como la música de este continente. Ahí surgió todo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? Obviamente, no solamente la inmigración, sino ya de por sí nuestras culturas continentales han tenido una fuerte presencia, ¿no? De ingredientes que se han permeado, que han influido de una manera directa a lo que es la cultura de Estados Unidos. Es decir, el pianista Arturo Farrell, que yo entrevisté para un reportaje que hice sobre el fandango At the Wall, el fandango que se organiza cada año a finales de mayo en el muro entre Tijuana y San Diego, me dijo en una entrevista, dice, mira, lo que conocemos hoy como jazz no es otra cosa más que el producto de este clash, de esta explosión, de este choque que hay entre las culturas del Caribe, las culturas indígenas, la música africana y la música europea, dice. Y todo no solamente es afroamericano, digamos, de la cultura afroamericana de Estados Unidos, dice, no, dice, eso viene también de Colombia, de Cuba, de México, de Puerto Rico, dice, eso todo nos dio lo que conocemos hoy como jazz, ¿no? Entonces, el mismo jazz americano por excelencia que es, tiene también esa, esa célula, esa raíz, ¿no? Y así puedo hablar de otros ejemplos, ¿no? El mismo rock and roll que se le conoce hoy en día. Dicen por ahí un escritor hace muchos años en un libro importantísimo, Robert Palmer, escribió y dice, Chuck Berry, uno de los padres del rock and roll, dice, estaba escuchando música cubana cuando se le ocurrieron estos acordes, dice. Entonces, ya estamos, vamos, nuestra cultura, nuestra música tiene ya una presencia en este país de hace cientos de años y es innegable. Entonces, la migración hoy en día, obviamente que continúa trayendo todas esas influencias constantes y presentes, tanto en la gastronomía como en la música, en la cultura en general. Entonces, tenemos que estas migraciones verdaderamente contribuyen a nutrir eh, el, el, tejido social y además la cultura y la música de las sociedades receptoras. Y fíjate que justo tú mismo anotas en tu libro cómo Carlos Vives dice, pues esta música no es mía, ¿no? Este vallenato no es mío, no me pertenece a mí, nos pertenece a todos, porque al final del día es un híbrido. Oye, y ahora que estabas hablando sobre O'Farrill y
Fandango at the Wall, el fandango en el muro fronterizo que se empezó a realizar durante varios años en la frontera México, en, en Tijuana y de Estados Unidos en San Diego, que me parece una iniciativa muy significativa, ¿no? Él se lleva una orquesta, tú lo narras muy bien, de 18 músicos y tocan ahí en la frontera y tocan de ambos lados de la frontera y hacen esta gran fiesta que une a dos países que aparentemente pues están divididos, ¿no? Porque lo hacen ahí en este muro, pero que de repente se vuelven solo uno a partir de la música, a partir de la cultura. Qué importante es eh, la cultura para transmitir sentimientos y significados, pero también, como tú decías, para construir comunidad. Hay un entendimiento que se genera a partir de la música que a veces no necesita eh, tener la comprensión del idioma. Simplemente es compartir un sentir, la importancia de la música para eh, acercarnos, para romper barreras. Sí, el fandango fronterizo es un ejemplo, lo considero como una metáfora del poder de la música. Este evento organizado por una comunidad de músicos que tocan el son jarocho, ninguno de ellos son de Veracruz, la mayoría son o chicanos o mexicanos, o latinos, ni siquiera algunos, hay algunos que ni son de México o tienen ascendencia mexicana. Organizado desde hace más de 10 años en la frontera por Jorge Castillo y este grupo, este comité. Es, Me dijo Arturo, dice, mira, yo supe de este fandango a través de un artículo que fue publicado en el New York Times. Dice, un colega, amigo, me invitó a leer este artículo y cuando yo lo leí, dice, me deslumbró, no tenía yo palabras para describir la emoción que sentí al saber de este evento y dice, entonces pensé, tengo que hacer algo. Entonces empezaron digamos, a recaudar los fondos para poder llevar, como dices bien, una orquesta de 15 o 20 músicos de Nueva York, músicos de jazz, ¿no? Que los llevan de Nueva York a Tijuana, ¿no? Y pasan allá unos días conviviendo con la comunidad, entendiendo qué es vivir a un lado del muro, ¿no? Y lo hacen en estos años que acaban, bueno, llegaron a su fin el 20 de enero, en cierto sentido, eh, en un ambiente álgido, fuerte, pesado, y organizan un evento ahí y dice Arturo, es que se me ocurre que este evento, dice, es una manera, dice, con esta palabra lo describió muy bellamente, dice, es una manera tan elegante, tan fina de mandar un mensaje de armonía, de comunidad, de paz, de, de abrazar a nuestros vecinos, dice, que dice, me impactó tanto que quisimos no solamente hacer ese evento, sino después recaudaron más dinero y organizaron todo un equipo de cine para ir a Veracruz a conocer la raíz, de dónde viene el son jarocho, a entrevistar a algunas de las grandes figuras del son jarocho y después llevarlos a hacer un concierto a Nueva York en uno de los espacios más reconocidos de la ciudad, que es Symphony Space en Nueva York, y llevarlos a un escenario donde la gente se dé cuenta
de la belleza y de la humildad y de la riqueza centenaria de estos músicos, de esta tradición que viene de ranchos. El son jarocho es lo más humilde que uno se puede imaginar, que la música que viene de los ranchos, ni siquiera del puerto de Veracruz, digamos, sino de los ranchos, de los pueblos pequeños, donde la gente sigue tocando esta música como la tocaban hace 300 años, ¿no? Y que temas, por ejemplo, que mucha gente conoce lo que es la bamba, un son que se remonta a unos 300 o más años en la historia de México, y la gente sabe que, bueno, fue popularizada por un chicano allá en Los Ángeles a mediados de los años 50 de nombre Richie Valens, y que la popularizó a nivel internacional, y la canción todo el mundo la conoce, pero nadie sabe, ¿no? Muy poca gente sabe que ese tema tiene 300 y tantos años, ¿no? Y que muchos de los versos de estos sones jarochos fueron censurados y algunos prohibidos durante la época de la Inquisición en México, ¿no? Entonces, eso para mí tiene un significado tan fuerte. Entonces, dice, yo lo único que podía hacer es dar a conocer esta tradición, esta cultura, y es bonito porque Arturo, y lo menciono en la crónica de mi libro, Arturo O'Farrill es nada menos, es un pianista, hijo de un músico, renombrado músico cubano de nombre Chico O'Farrill, que vivió en México, se casó con una cantante mexicana, vivió en México en los años 50 y principios de los años 60. Arturo nació en la Ciudad de México, el pianista. Lo cuento en esa historia. Y es interesante que no había tenido un acercamiento con México como lo tuvo a través de ese proyecto. Entonces, para mí es como un círculo, ¿no? Que finalmente dio la vuelta completa, ¿no? Es decir, se reencontró él con una parte de su historia personal, y al mismo tiempo ayudó a lanzar un mensaje más amplio al mundo. Y dice, mira, este proyecto, una vez que se acabe la pandemia, queremos llevarlo a muchos lugares donde han habido muros, dice. Es que es una gran idea, es una iniciativa hermosísima, y seguramente tú conoces este documental extraordinario que hizo Barda Barcar. Ella lo Ese, dirigió, ese mismo, sí. precisamente, y la verdad es conmovedor, es altamente recomendable, Fandango at the Wall, Fandango en el Muro. Eh, y ella, bueno, es de origen británico y decidió hacerlo porque se sintió profundamente conmovida sobre esto que tú señalas, ¿no? La Sí. riqueza y la sensibilidad y la humildad y el afecto que se ve en ambos lados de la frontera con un concierto que se da ahí simultáneamente. Oye, y fíjate que a mí me gustó mucho ver además, Beto, en la contraportada de tu libro, un comentario que hace una cantante extraordinaria que es Lila Downs. Ella de alguna manera dice que, pues, la verdad te agradece porque tú has tenido la capacidad, la inteligencia de encontrar maneras de ayudar a los músicos latinos en Estados Unidos. Y la propia Downs, siendo tan famosa como es, ella reconoce que no estaría en el lugar en donde se encuentra actualmente si no fuera gracias a ti. Es decir, que han habido pues muchos músicos mexicanos y latinos en general viviendo en Estados Unidos, que han encontrado apoyo y cobijo en ti, Beto. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo has apoyado a la comunidad musical latina aquí en Estados Unidos? Pues es una buena pregunta, porque además de dedicarme al periodismo, a escribir, a entrevistar, a hacer reportajes, desde un principio, desde que empecé
hacerlo en Colorado a finales de los años 80, desde un principio decidí que también había que hacer otra cosa y era apoyar a los artistas, a los vocalistas, a los cantantes, a los músicos, eh, pues consiguiéndoles, ayudándoles a conseguir conciertos, ¿no? Bueno, no lo hice tanto allá, pero en Los Ángeles me di cuenta que era mucho más fácil hacerlo, ¿no? Digamos, relativamente hablando, vamos, es una ciudad más grande con un público pues mucho más grande que donde estaba yo viviendo en Boulder, Colorado. Y también me di cuenta que había pues una gran diversidad y una riqueza extraordinaria de artistas, ¿no? Entonces, desde que empecé a hacer mi programa de radio aquí en Los Ángeles, en KPFK, a mediados de los años 90, yo me mudé de Colorado aquí a Los Ángeles en el 95, empecé a trabajar en esa radio en el 96 y desde que empecé, eh, pues decidí que iba yo a también ayudarles a artistas a conseguir conciertos, ¿no? Y una de las primeras fue, precisamente fue Lila, ¿no? Fue en 1998, cuando ya tenía yo, digamos, 2 años más o menos de tener un programa en una radio en Los Ángeles. Se puede decir que ya tenía yo una presencia, ¿no? Un impacto, digamos, no comparado con una radio comercial, pero ya tenía yo, digamos, seguidores, ¿no? Gente que me escuchaba. Y hay que mencionar esto bien importante. Esto es antes de las redes sociales, porque en esa época eso no existía, ¿eh? No había ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. O sea, la gente sí escuchaba la radio para saber qué es lo que estaba pasando en el mundo de la música, ¿no? Hoy tienes más opciones, ¿no? Entonces, en el 95 que me mudé a Los Ángeles, hice un viaje a Oaxaca por trabajo y allí conocí a Lila. Nos hicimos amigos y después vino ella a visitar, digamos, estaba yo viviendo aquí ya, pues, con casa y todo, y contento de estar trabajando en la radio. Y ella nos vino a visitar una vez y pues ahí quedó la amistad. En el 98 yo había recibido un disco de un colega que la había visto en el Festival Cervantino en Guanajuato. La había visto creo que en el 97. Entonces, en el 98, yo llamando a la Ciudad de México a una discográfica de esas independientes, ¿no? Les decía yo al dueño de la discográfica, oye, eh, hay una cantante, ¿no? Le digo, no la ubica, se llama Lila Downs. Le digo, estoy buscando que tiene un disco nuevo, me lo prestó un amigo, pero quisiera yo tenerlo yo, ¿no? En físico, para programarlo más, ¿no? Dice, sí, fíjate que yo distribuyo su disco. Es más, dice, acaba de entrar, ¿quieres hablar con ella? Lila, ¿cómo estás? Y ya me pasó a Lila y me dice Lila, Beto, dice, es que hemos estado buscando tu contacto, dice, no lo encontramos, fíjate, recuerda que no hay internet, así que no me puede encontrar en ninguna parte. Entonces me dice, mira, es que queremos ir allá a Los Ángeles a dar un concierto, pero pues no tenemos, tú eres el único que conocemos. Le digo, pues déjame ver, ¿no? Entonces ya me puse ahora sí que a llamar, ¿no? Por teléfono, a ver a quién de los clubs con los que tenía yo contactos. Y le conseguí su primer concierto en noviembre de 1998. Dio su primer concierto en un club chiquitito que ya no existe, que se llamaba Luna Park. Un club que le cabían, bueno, había como dos espacios, en uno le cabían como 200, pero no me quisieron dar ese lugar, me dijeron, no, nadie la conoce, ahí que se presente en el cuartito, le cabían como 60 personas, una cosa así. Y bueno, pues me puse como loco a llamarle a colegas y el LA Times sacó una reseñita en la sección de entretenimiento. La Opinión, también tenía yo amigos en La Opinión y le sacaron un artículo en La Opinión. Una semana antes del concierto me llaman, me dicen, Beto, ya no tenemos boletos para el primer concierto, dice, vamos a hacer dos. Le digo, bueno, pues perfecto.
Entonces ella llenó 2 conciertos consecutivos de 60 personas en este lugar pequeñito. Ahí fue su debut, Lila en Los Ángeles, en noviembre de 1998. Y al año siguiente me piden, el 99, me piden ser asesor musical de un festival muy grande que se hizo en Los Ángeles en torno al fin de siglo, el fin del milenio, ¿no? Eh, Inspirado por el Dalai Lama, nada menos, ¿no? Del Tíbet. Entonces me llaman y me dicen, Beto, necesitamos que nos recomiendes a una artista mexicana, porque imagínate, vamos a tener tantos lugares, tantos conciertos, pero es importante tener una figura importante mexicana. Aquí le digo, bueno, pues creo yo que la artista clave aquí es Lila Downs. Entonces les mandé el disco, lo escuchó la directora del festival y me dice, genial, danos el contacto y vamos a contratarla para que venga a dar el concierto. ¿Y cómo fue? Dio el concierto en el Hollywood Bowl. Eso fue en septiembre de 1999. El concierto me parece que fue un viernes y el domingo se presentó, o el concierto fue un sábado, y el lunes, al tercer día, se presentó en un concierto en el Getty. Pero el evento del Hollywood Bowl para mí fue el momento clave, ¿no? Porque nada más cantó 4 canciones, porque era un festival, era un desfile de artistas de música de todo el mundo, y el Dalai Lama hizo su presencia en ese evento. Imagínate, el Hollywood Bowl le caben 18,000 personas. No había un solo asiento vacío. Yo fui uno de los maestros de ceremonia de ese evento. Entonces, imagínate, yo fui el que presenté a Lila para que saliera a dar su concierto. Y la gente le dio la ovación de pie. Cuando terminó de cantar la 4ª canción, la gente se levantó y le aplaudía y le aplaudía. Entonces salí yo y dije, si quieren ver un concierto completo de Lila, ella se presenta en el Getty pasado mañana. Y todo el mundo llamando por teléfono para comprar sus boletos. Entonces, ese fue, digamos, un momento clave, ¿no? Para Lila en su carrera. Y ese, digamos, fue el ejemplo, digamos, extraordinario, ¿no? Porque de alguna manera ella tuvo esa plataforma especial. Desde entonces, la lista sería demasiado larga, pero voy a mencionar algunos artistas que he apoyado, digamos, consiguiéndoles conciertos o recomendándolos para un festival. La Santa Cecilia, que es una banda muy importante aquí, tengo el orgullo de haberles dado su primer concierto formal en un centro cultural aquí en Los Ángeles. El cantante cubano Carlos Varela, un cantante muy conocido a nivel internacional, la gran figura, después de Silvio Rodríguez, creo que es la gran figura de la canción cubana. Una artista de hip hop también de Cuba que se llama Telmari, muy importante en Cuba también, una mujer que canta canciones con mucho empoderamiento, digamos, femenino. De México, el grupo Chejere, un grupo fantástico que hace una fusión de música del son con otras músicas de América Latina. De Veracruz, pero que vive en Los Ángeles, es músico de son jarocho. Para mí, digamos, la gran figura del son jarocho en Los Ángeles, César Castro. El arpista, que también trabajó muchos años con Lila, él es paraguayo-mexicano, Celso Duarte, también le conseguí conciertos aquí, lo he apoyado. Un músico de Guadalajara que toca el bajo, estudió en Berkeley y lo he apoyado también mucho, se llama Vico Díaz. Y así sucesivamente, ¿no? Ya con ellos tenemos, porque la lista es algo larga. Y así lo he hecho no solamente para artistas latinos, ¿no? También he apoyado a músicos de otras tradiciones musicales de otras partes del mundo, ¿no? Es un poco, digamos, considero que es una labor que va muy bien con mi trabajo de contar historias sobre la música, y que, como para encerrarlo en una frase, diría yo, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Así que por eso lo hago.
Pues qué importante y qué agradecimiento te merecemos, Beto, porque sí, efectivamente estás apoyando y siendo la plataforma, ha sido la plataforma de lanzamiento de muchos talentos emergentes, musicales, latinos en Estados Unidos. Y a mí no me cabe la menor duda, constantemente tengo la fortuna de conocer a jóvenes que están tratando de abrirse camino. Tenemos una gran cantidad y cuando esos cantantes, esos grupos, esas bandas logran tener éxito, tienen éxito ellos, pero también tiene éxito México, tiene éxito muchos países de América Latina, porque finalmente están mostrando la calidad, la sensibilidad, la riqueza que tienen nuestros países. Así que te debemos mucho y qué gran lección no dejar de trabajar en apoyar al talento emergente, darles la plataforma, abrirles el espacio. Fíjate que sobre eso quería preguntarte, porque hay estudios de esta empresa Nielsen que señala que los latinos como grupo y particularmente los mexicanos somos quienes más recursos, dinero destinamos más que cualquier otro grupo social en Estados Unidos a consumir música, ya sea bajándola del internet, comprando discos, escuchando radio. Somos unos grandes consumidores de música, siempre tenemos el radio prendido, y no solamente música en español, eso es lo interesante. También somos grandes consumidores de música en inglés. Eh, entonces, yo creo que sí existe un gran potencial todavía por desarrollar en seguir apoyando a nuestros talentos emergentes, porque tenemos a los consumidores. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Porque creo yo que la música como lenguaje, todo el mundo dice, ¿no? La música es el lenguaje universal porque no es necesario eh, entender un idioma para que a uno le guste la música, ¿no? Eso lo abordo de alguna manera muy, digamos, directa en el libro y tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos, quizás por nuestra historia, quizás por nuestra cultura, por ser, digamos, parte de una historia tan compleja, tan rica, tan milenaria, ¿no? Que llevamos, digamos, si nos ponemos a pensar nada más en un país como México, donde hoy en día se hablan más de 60 lenguas indígenas, de las cuales hay 260 o 70 dialectos o variantes de esas lenguas, ¿no? Eh, que no solamente el español, ¿no? Entonces, en nuestro país nada más hay toda una riqueza de miles de años, de cientos de años que tenemos y yo creo que nos da un potencial, nos abre también los oídos al mundo de una manera muy especial. Yo creo que tenemos un don extraordinario, ¿no? Para poder recibir, para poder abrazar, ¿no? Las culturas que, entre comillas, no son nuestras, ¿no? Que no, en cierto sentido, no nos pertenecen, pero al mismo tiempo yo me acuerdo un ejemplo personal y lo cuento un poco en mi libro, digamos que en el prefacio hablo de cómo crecí yo escuchando música. Tenía yo 6, 7 años y mi hermana que trabajaba en la Ciudad de México regresaba cada año en Navidad y nos traía discos de todas partes, ¿no? Y entre ellos llegaban discos de los Jackson 5, de Carpenters, llegaba música de España, de Brasil, cantada en catalán. Es decir, nosotros mismos ya estábamos expuestos, aunque no tuviéramos una educación formal, ¿no? Aunque tuviéramos, digamos, apenas estudios de primaria, ya nos gustaba.
la música en otro idioma, aunque no entendiéramos nada. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Tienes mucha razón. Nosotros eh, eh, somos, de alguna manera, tenemos este don, esta manera de entender y de apreciar todo lo que es de fuera, lo extranjero. eh, eh, es algo maravilloso, extraordinario verdaderamente. Sí. Oye, Beto, y fíjate que estaba viendo precisamente en tu libro esta extraordinaria entrevista que le hiciste a la nieta de Pedro Infante, que me cautivó, ¿eh? A Lupita Infante, porque me parece que tiene como su abuelo ese don, una gran presencia, carisma, pero a la vez tiene una gran calidad musical y sobre todo un tema en el que ella habla ahora como mujer, muy bien plantada y habla sobre las serenatas que ella como mujer eh, lleva, ¿no? Y que rompe a lo mejor con esos estereotipos de género que tenemos. También tienes unos exintegrantes de una banda que hablan sobre, bueno, pues el cambio y la percepción nueva que quieren dar sobre la comunidad LGTBQ en la música de mariachi, que es considerada como música pues de hombres, ¿no? Los mariachis hombres y sin embargo vemos este caso, el de Lupita y el de otras mariachis mexicanas que participan en este gran festival internacional de mariachi femenil que se realiza aquí en Los Ángeles y que está cargadísimo, obviamente, de nuestra hermosa tradición mexicana, pero que de alguna manera abre las puertas para que las mujeres también incursionen en la música. Qué importante es a través de la música, pues, promover estos temas de igualdad. Sí, la historia de Lupita es muy especial, muy especial. A mí me llamó la atención mucho cómo ella ha sabido, digamos, sobrellevar su carrera. Estudió en la universidad, estudió en la UCLA, en la UCLA, y cómo le hacía para, porque vive ella en otra parte de la ciudad, muy lejos de la universidad. Imagínate un trayecto diario de 2 horas de su casa a la universidad, es el tráfico, la fuerza para poder levantarse todos los días, irse a la universidad y regresar y mantenerse estudiando, trabajando duro, porque lo dijo una de las personas que yo entrevisté para esta crónica, me lo dijo así muy claramente, dice, mira, es que yo le dije a Lupita, ya porque tengas el apellido Infante no te va a abrir las puertas y ya no, eso no significa que ya vas a poder hacerla en el mundo de la música. Tienes que probar, ¿no? Tienes que hacerles ver que tienes valía, de que tu trabajo vale, ¿no? Entonces, no, ella lo tiene muy claro, ¿no? Y imagínate haber también sufrido la tragedia de la muerte de su padre, ¿no? El hijo de Pedro Infante, que también hay que mencionarlo, ¿no? Ah, cargaba ese peso de la fama que le dio su padre y que sufrió tantos años con esa carga, ¿no? Eh, entonces ella dice, mira, yo claro que tengo que pues, responder de alguna manera a lo que la gente me pide, ¿no? Tuve que aprenderme las canciones que cantaba mi abuelo. Dice, yo nunca lo conocí. Pues no, imagínate, murió el señor en los años 50, todo el mundo sabe, ¿no? Y ella, pues, no, o sea, el hijo de Pedro Infante era chiquito también, ¿no? Cuando murió su padre, pero dice, mira, tuve que aprenderme las canciones que cantaba mi abuelo porque la gente me las pide. Dice, entonces, tuve que afrontar esa parte de la fama, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo que yo quiero es un poco lo que dices, ¿no? Lo que yo quiero es que se den cuenta
yo soy yo, de que finalmente yo soy Lupita y soy mexicana, dice, pero también nací de este lado, nací en este país y tengo los valores mexicanos, tengo la tradición de la música mexicana, pero también tengo los valores que me dio este país, ¿no? Entonces quiero de alguna manera mostrar al público, a la gente que aprecia mi trabajo, que soy de los dos lugares, ¿no? De que tengo estas dos, soy bicultural y que de alguna manera soy un poco lo que va a ser el futuro, ¿no? De nuestro México, ¿no? Que somos un país que estamos unidos, ¿no? Que estamos junto al país del norte, que estamos juntos y que vivimos juntos y que finalmente seamos de uno o del otro lado, llevamos el espíritu de mexicanidad, ¿no? Somos, como decía un colega, ¿no? Hace muchos años, dice, no, pues es que allá hay otro México, es que aquí se está dando, ¿no? Desde hace muchos años, se está creando otro México. Y yo me he encontrado, como lo ves muy bien en mi libro, yo me he encontrado aquí comunidades que digo yo, es que es verdaderamente increíble, ¿no? Que hay cosas que suceden aquí que no suceden en México. El caso de los mariachis de mujeres, hay una crónica donde hablo de ese fenómeno muy interesante que se da en Estados Unidos, donde hay una cantidad extraordinaria de mariachis de mujeres que a pesar de que la crítica, los machos mexicanos la siguen criticando por tocar y por vestirse con pantalones de mariachi, aún así ellas no se dan por vencidas y siguen trabajando y cantando la música mexicana de mariachi, porque finalmente la música no es ni de hombres ni de mujeres, es de todos, es de todo mundo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Beto, ha sido verdaderamente un privilegio que nos acompañes aquí en el consulado. Yo creo que podríamos hablar durante horas. Es un lujo entrevistar al periodista y a mí me gustaría que tú elijas cómo te quieres despedir leyendo, a lo mejor creo que ya tienes una traducción de tu libro que próximamente va a salir en español, o si quieres darle un mensaje a la comunidad latina, a la comunidad mexicana que vive de este lado de la frontera, o si nos quieres contar sobre alguna de las personalidades que más te consideras que nos pueden inspirar como latinos en Estados Unidos, de las personas, de los cientos de personas que has entrevistado en tu carrera. Pues les puedo contar, yo creo que estaría bien contarles una historia eh, pues muy conmovedora para mí de, de la comunidad oaxaqueña. En el libro hay una historia sobre las bandas de viento, las bandas que les llaman las bandas filarmónicas de Oaxaca, que en Los Ángeles debe de haber aproximadamente entre 12 o 15 bandas de viento filarmónicas, digamos al estilo de Oaxaca, porque hay, como lo debes saber bien, aquí en Los Ángeles está la comunidad más grande de oaxaqueños después de Oaxaca. Hace algunos años tuve pues el privilegio de conocer este mundo porque Lila, para cuando trabajé con ella algunos años como manager junto con su esposo, me pidió que para la presentación de su nuevo disco quería invitar en Los Ángeles pues a músicos de aquí locales. Entonces le dije, mira, ¿por qué no invitamos a una banda de viento, ¿no? Una banda filarmónica. Y sí, para la presentación de ese disco invitamos a una banda dirigida por el maestro Maqueos, que está en el libro. Gran amigo nuestro, ¿eh? Lo Sí, queremos sí, mucho, sí. y trajo a la banda que dirigía en aquel tiempo y la presentó Lila en el escenario y la acompañaron, cantó como 3 canciones con la banda.
Y bueno, me hice amigo digamos, de los músicos y del maestro y demás, ¿no? A través de un amigo de la Mixteca que conocí gracias a Lila, un músico que está también en el libro que se llama Rubén Luengas, él me dio a conocer un músico también bicultural, un poco como Lupita Infante, que se llama Esteban Zúñiga. Esteban nació en Estados Unidos, pero creció en México. Y bueno, digamos que es totalmente bilingüe, ¿no? De hecho, creo que hasta habla zapoteca también. Eh, y una vez le dije, oye, Esteban, le digo, ¿en qué proyectos estás hoy en día? ¿Qué estás haciendo? Dice, pues, dice, estoy dando clases, dice, en mi casa a un grupo de niños, estamos creando una banda de viento, dice, pero todavía no la tenemos terminada. Le digo, bueno, pues me gustaría ir a ver, ¿no? Entonces fui a su casa y me llevó a donde estaba ensayando con el grupo. Y esa foto que está en el libro me dejó, o sea, cuando ves a la cantidad de niños que estaban en ese lugar, lo que hizo fue en su garage, en su cochera, acondicionó el lugar para que con un equipo como si fuera un estudio de grabación para que el sonido no se filtrara hacia la calle, hacia afuera, porque me dijo que hacía unos meses atrás los vecinos se quejaron y uno de ellos le puso una demanda y lo llamaron en un juzgado para que fuera a dar su testimonio, donde el juez le dijo, oye, pero ya esta es la segunda vez que te están diciendo que dejes de hacer el ruido, dice, ¿qué es lo que te pasa? Dice, pues sí, juez, es que mire, es que tengo niños que le estoy enseñando en mi casa a tocar instrumentos de viento. Dice, bueno, ¿y por qué no haces algo para mejorar esa situación? Dice, sí, sí, ya. Dice, bueno, pues la próxima vez, dice, espero que no haya una tercera vez que vengas a verme aquí al juzgado, dice, porque te va a costar muy caro. Dice, te voy a perdonar esta vez la multa, dice, pero la próxima ya no. Entonces, él arregló su cochera, la acondicionó para que no se filtrara el ruido y en ese lugar es donde hacía las clases que daba las clases a los niños. Entonces, en aquel entonces que lo fui a ver, tenía como 15 niños de diferentes edades, desde los 6 7 años hasta los 16 y 17 años. Y a mí me sorprendió esto por una razón. Él es jardinero, tiene su negocio, se dedica al trabajo de jardinería en Los Ángeles, no recibe un centavo de ninguna parte ¿no? para apoyar este proyecto musical. Está educando a más de 15 o 20 niños de familias que lo hacen porque no quieren perder la tradición musical de su tierra y obviamente porque no quieren que los niños se pierdan en la calle, ¿no? Y se vayan a meter en problemas. Y eso a mí me, me, me tocó el corazón. Tanto así que hice una historia, un reportaje sobre ellos que salió en un programa de radio en Los Ángeles, en KPCC, y está en el libro incluida. Esa es la historia, una historia de tantas que hay de la banda, de las músicas que hay eh, de México en este país. Fíjate qué bueno que lo mencionas. Yo creo que efectivamente el maestro Maqueos merece todo nuestro reconocimiento, no solo por preservar nuestras raíces oaxaqueñas, ¿no? Como mexicanos, sino por lo que dices, porque está uniendo a la comunidad, está dándoles futuro a los jóvenes, tiene una gran disciplina. Fíjate que la cónsul general y yo fuimos a visitarlo ahí y tienes razón, acondicionó, ya no tiene 15 niños, cuando ya tiene como, no sé, como 3 o 4 grupos, cada uno de como de 20 personas por lo menos, y él solito, como bien dices tú, acondicionó este lugar, los está enseñando. ¿Y sabes qué hizo para aislar el ruido, para ya no tener problemas con el juez?
utilizó cajas de huevo, Sí. las pintó y las puso en las paredes y además se ven bien bonitas y con eso aísla el ruido. Un verdadero héroe de nuestra comunidad. Sí, el Muchos maestro, saludos a nuestro Maqueos. sí, el maestro tiene, me ha dicho que más o menos de los números que tiene en los años que ha vivido dando clases, dice que ha enseñado a más de 500 niños y niñas de la comunidad mexicana aquí en Los Ángeles. Esto es un logro bastante grande, ¿no? Bastante grande. Y hay que decirlo, el maestro Maqueos también llegó indocumentado, pero miren nomás la riqueza, regresando a lo que hablábamos al principio, de que regresando a su tierra, ¿no? Y lo que trae él mismo cada vez que, una vez que cruza uno la frontera, uno trae ese bagaje cultural, esa maleta cargada de cultura, de riqueza, de cientos de años. Y eso es lo que el maestro y muchos maestros y músicos más traen a este país para enriquecer lo que tenemos hoy en este. Y apoyan a la integración de nuestras comunidades a través de la cultura y el arte. Beto Arcos, de verdad, un privilegio haber conversado contigo. Ojalá pronto nos podamos reunir en persona. Va a ser un gran gusto tenerte en el Centro Cultural y Cinematográfico y nos quedamos a la espera de la edición en español de este extraordinario libro. Muchas gracias, Cintia, un placer y que estén muy Un bien. gusto. Hasta Gracias. pronto. Gracias.